Un tiempo con Dios para meditar todo el día, extendiéndome a lo que está adelante. Y leemos en la carta de los Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Por eso, extendiéndome a lo que está adelante. Está hablando a nacidos de nuevo, a gente que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pablo está diciendo hermanos, está hablando a la iglesia, hermanos. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Ninguno lo hemos alcanzado ya, todos estamos en un proceso de crecimiento con Dios. Pero en vez de hacer muchas cosas, Pablo dice una cosa hago, siempre hay una cosa más importante que la otra y siempre hay una cosa por la cual enfocarnos, lo cual nos llevará a realizar las otras. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Y eso es algo muy importante para poder iniciar un proceso, para poder emprender. Necesito olvidar lo que queda atrás. Necesito poner mi mirada hacia adelante. Y él dice extendiéndome hacia lo que está hacia adelante, o sea, continuar avanzando. Y un relato de la naturaleza, viendo un documental, me llevó a pensar algo, y es lo siguiente. Dice este documental, voy a leerlo para darme a entender. Dice: observando el mar y unos roqueríos donde rompían las olas, había un grupo de gaviotas de diferentes colores y tamaños. Una de ellas, que en vez de ser blanca era de color gris, bastante poco atractiva a la vista, la verdad, se sumergía dentro del agua pescando su almuerzo. Agitaba sus alas, hundía su pico en el mar y salía victoriosa con un pequeño pescado que llevaba hacia una roca. En esta roca había otra gaviota. Era blanca, de patas amarillas, y ella siempre esperaba la comida que la gaviota gris le llevaba. Se la quitaba a la gaviota y la disfrutaba como si hubiese sido conseguida por ella misma. En esta escena había también una tercera gaviota, una de las gaviotas negras que comía las sobras o trozos que saltaban del alimento de las patas amarillas del que se había comido el alimento. Todo un panorama para un observador de aves, pero también toda una metáfora para nosotros. Y llevándolo al ámbito espiritual, podía haber algo que quiero compartirles hoy. Y para mí, esta gaviota gris, que es poco atractiva, que tal vez no se nota mucho, me lleva al ámbito de una persona que tal vez no es tan lúcida. Hoy en día son conocidos muchos predicadores grandes y se dejan notar, pero ¿qué de los que han entregado toda su vida y ni siquiera su nombre aparece en las redes? ¿Qué de los que han hecho cosas tan impactantes en la Biblia y ni siquiera aparecen sus nombres? Porque la Biblia nos nombra como la viuda, pero no nos da nombres específicos. ¿Qué de esas personas que han hecho grandes cosas para la obra del Señor y no tienen esos nombres tan públicos para ser reconocidos, no son tan vistosos? Eso me llevó a pensar en ello, el poder tú y yo no ser tan vistosos o no ser tan reconocidos,
pero poder dar resultados en las manos de Dios. Y para mí esta gaviota gris que tomaba su propio alimento, lo conseguía, son las personas que dependen de Dios directamente, que buscan el alimento diario, que estudian la palabra, que escuchan la voz de Dios, que tienen un mensaje, que viven directamente una relación con Él a diario. Pero también están las gaviotas de patas amarillas, las muy bonitas y son tal vez un poco más vistosas, blancas. Estas son las que dependen de las grises. Son las que dependen de otros para poderse alimentar. Y esto me muestra a mí o me enseña también, cada persona que se congrega en un lugar está recibiendo alimento de otro que lo pesca. Y la palabra es la que empieza a hermosear el rostro, eso dice la Biblia, que hermosea el rostro. Por eso ven ese resplandor tan bonito en estas gaviotas que dependen de otros para poderse alimentar. Pero también nos enseña de una tercer gaviota de color negro que comía era las sobras que dejaban la gaviota de patas amarillas, la segunda. Y para mí estas gaviotas son las que comienzan, son las que tienen inquietudes, son las que picotean aquí, picotean allá, las que están comiendo sobras de un lado, de otro, las que aún no tienen resuelto nada en su vida, las que aún no saben dónde plantarse, las que aún no saben en qué creer, las que aún están indecisas, en las que aún hay doble ánimo, tal vez comen un poquito un día y vuelven y comen en un mes y vuelven y comen en otro mes, pero eso nos muestra que no están bien alimentadas porque vivir de sobras y de vez en cuando no nos alimenta y no nos da las fuerzas y los nutrientes necesarios para poder vivir y continuar adelante. Por eso continúa avanzando. Los primeros dependen de Dios. Consiguen un alimento para poder alimentar a otros. Los segundos toman del alimento que la primera consigue y los terceros aún están indecisos, están comiendo migajas pero no saben. Y yo oro por cada persona que de todo nuestro entorno, los que conocemos, que están iniciando, que están preguntándose, que están tratando de tener inquietudes, que hay dudas, que se levantan argumentos en la mente para tratar de traer convicción más a lo que se creyó por tradición y no a lo que se empieza a ver la realidad, que se empieza a abrir a los ojos. O sea que aún estos que comen migajas están en un punto importante porque están empezando a generar una expectativa en su vida. Estos son los que comienzan. Pero más adelante empiezan a comer alimento más, empiezan a depender de un alimento que da un don ministerial, o a través de un devocional, o a través de la lectura de la palabra, o a través de escuchar una predicación, cualquier cosa. Pero estos son los que avanzan, los que continúan. Primero comienzan, después continúan. Por eso continúa avanzando, porque llegarás al punto donde serás como la gaviota gris que mete su pico en el mar él solo y consigue alimento para él. Estos son los que concluyen, los que continúan avanzando y ya dependen directamente de Dios. Esto es algo de lo que podía volar en mi mente, en mi imaginación, viendo esta metáfora, viendo este documental de estas tres gaviotas. El Señor me hablaba cómo nos parecemos, cómo hay una similitud a nivel espiritual. Por eso la conclusión que puedo dar en esta mañana es: no te quedes en migajas.
Llega al punto en que puedas pescar tu propio alimento. Llega al punto en el cual tú puedas hablar con Dios directamente y Él resuelva todas las inquietudes que tienes. Y que sea tan importante Dios en tu vida que inclusive puedes pescar para ti y para otros. Por eso continúa avanzando. Permíteme orar en esta mañana. Padre de gloria, gracias por esta hermosa mañana, por este día, por este tiempo, por tu palabra, bendito Rey, porque extendiéndome a lo que está delante me lleva a entender cosas que hoy pudimos ver en un momento, Dios, que hacer una cosa y olvidar lo que queda atrás. Sí que necesitamos olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante. Gracias por esta metáfora, Dios, con estas gaviotas. Ayúdanos a no vivir de migajas, Dios. Hoy oro porque nuestras vidas que se hayan encerrado en el conformismo, en lo rutinario, en lo repetitivo, Dios, podamos salir de ese cajón, de ese molde, podamos romper todo lo que hayamos formado, que se vuelve monótono y aburrido, Dios, y podamos tomar un alimento fresco y un alimento sólido, más constante. Por eso tú hablabas desde el Antiguo Testamento que el maná era diario, que no se recogía para 2 días. Gracias, Padre, por hablarnos. ¿Cómo iniciamos con migajas? Pero lo que oro es porque muchos que lleven años no estén de migajas, sino que estemos comiendo alimentos sólidos, seguido, que tengamos un lugar de bendición, que tengamos un lugar donde allí encontramos alimento y que también este lugar nos disipule y nos forme para que podamos nosotros también pescar para otros, Dios. Danos la bendición de crecer en ti, de llegar cada vez un poquito más a esa estatura del varón perfecto que eres tú, a poder hacer discípulos, porque la gran comisión es para todos, no solamente para pastores. Que podamos aprender de ti y llevar las buenas nuevas, mostrar que tú eres bueno y que tenemos salvación en Cristo Jesús, gracias a tu muerte allí en la cruz del Calvario. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.